Hola. Eh, el tablero financiero global se está moviendo, bueno, bastante. El dólar estadounidense, que por décadas ha sido como la referencia, el rey indiscutible, pues parece estar cediendo terreno. Así es. Hay señales, claras de debilidad frente a otras monedas. Justo de eso queremos hablar hoy. Vamos a meternos de lleno a entender qué está pasando con el dólar. O sea, ¿por qué esta debilidad? Usaremos análisis recientes, datos clave, para intentar descifrarlo. Exacto. Nos vamos a basar en fuentes que analizan el índice del dólar, el famoso DXY, que compara el dólar con una canasta de monedas importantes, ¿no? Euro, yen. Claro, el euro con más peso, creo recordar. Sí, el euro tiene como un 57,6%. Bueno, este índice de XY viene cayendo. De hecho, las fuentes indicaban una baja, fíjate, del 8,02% en lo que iba de año hasta el 2 de julio. Y estaba tocando mínimos de 3 años. Y detrás de esto hay factores económicos y geopolíticos también, importantes. Perfecto. Entonces, la misión de esta exploración es clara, ¿no? Queremos identificar las causas de esta debilidad del dólar, ver qué monedas están como aprovechando para fortalecerse y sobre todo, bueno, qué significa todo esto. El impacto en comercio, inversiones, economías emergentes. Vamos a analizarlo punto por punto. Me parece muy bien. Empecemos por ahí por la caída misma del DXY. Los datos que manejamos los situaban sobre 96.855 el 2 de julio. Eso es un 5.5% menos que el máximo de mayo. Impresiona, pero Sí, pero como bien dices, hay que ponerlo en perspectiva. Estas fases digamos, de depreciación del dólar no son nuevas. Históricamente hemos visto ciclos y suelen durar, bueno, a veces hasta unos 9 años. claro, son ciclos. Lo interesante aquí entonces es entender los motores de este ciclo actual. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre las causas? Pues mira, un factor clave es la política de la Reserva Federal de EV, la Fed. Hay una percepción en el mercado de que la Fed va hacia una postura más flexible, o sea, menos agresiva con las tasas de interés. Ah, vale. ¿Menos subidas, quizás bajadas incluso? Exacto, hay expectativas de recortes. Algunos análisis hablan de medio punto porcentual, 50 puntos básicos para fines de 2025. Y claro, si las tasas bajan o se espera que bajen, el dólar se vuelve menos atractivo para quien busca rendimiento, para los inversores. Y eso se junta con el dilema que tienen ahora en EEV, ¿verdad? Por un lado, la inflación que persiste, que no termina de ceder fácilmente. Pero por otro, la economía da señales de frenarse. Vimos esa revisión del PIB del primer trimestre de 2024 que quedó en negativo. Exactamente. Es un equilibrio difícil para la Fed. Controlar la inflación sin ahogar el crecimiento. Y a esta mezcla económica, pues se suman otros factores, algunos más de confianza. ¿Confianza? ¿En qué sentido? Bueno, algunas fuentes hablan de una cierta erosión de la confianza. Mencionan el uso del dólar como herramienta de presión política, lo que a veces se llama la militarización del dólar. Sanciones, congelamiento de activos, esas cosas. Claro, usar el sistema financiero como arma. Eso mismo. Y eso, según estos análisis, estaría llevando a algunos inversores, incluso a algunos países, a pensar en diversificar, a buscar alternativas fuera de activos estadounidenses. Interesante. Y hay otro punto que también resaltan las fuentes: la situación fiscal de Estados Unidos. La deuda, el déficit. Sí, ese es un tema recurrente. Una deuda pública enorme, con costos de servicio que ya casi alcanzan el billón de dólares. Y un déficit fiscal que se proyecta alto, creo que sobre el 6.4% del PIB para 2025. Eso siempre genera algo de nerviosismo en los mercados, ¿no? La sostenibilidad fiscal a largo plazo. Sin duda, es un factor que los mercados vigilan muy de cerca. Entendido. Vale, entonces tenemos a la Fed, la inflación versus crecimiento, la confianza, la deuda. Factores que presionan al dólar. Si el dólar pierde fuerza, a ver, ¿quién la gana? ¿Cuáles son esas monedas que están brillando ahora? Fíjate, aquí vemos varios protagonistas. Los análisis apuntan claramente al euro, que ha tenido una recuperación importante desde abril, también al dólar canadiense, al sorprendente peso mexicano. El peso mexicano ha estado muy fuerte, ¿verdad? Muchísimo. Llegó a tocar máximos históricos en abril de 2025, según las fuentes. Y también se mencionan el franco suizo como refugio e incluso el yen japonés y el real brasileño. Vaya, un grupo variado. ¿Y por qué estas monedas en particular? ¿Qué tienen a su favor?
Pues hay varias razones. Una general es lo que comentábamos de la Fed. Si se espera que EUs baje tasas más agresivamente, otras economías cuyos bancos centrales no lo hagan tan rápido, pues sus monedas se vuelven relativamente más atractivas. La divergencia en política monetaria. Exacto. Y luego, cada moneda tiene su historia. La relativa estabilidad en la eurozona ayuda al euro, a pesar de sus propios desafíos. Para el dólar canadiense influyen los precios de la energía, del petróleo y también ciertas políticas industriales de reindustrialización. ¿Y México? ¿Qué pasa con el peso? Mencionaste el nearshoring. Sí, es fascinante. En México parece que convergen varios factores. Un Banco de México que ha sido bastante firme controlando la inflación. Exacto. Y este fenómeno del nearshoring, la relocalización de cadenas de suministros más cerca de Estados Unidos. Eso atrae inversión y fortalece al peso. Tiene sentido. ¿Y el franco suizo, el yen, el real? El franco suizo, bueno, su papel clásico de refugio seguro en tiempos de incertidumbre. El yen, apoyado por un cambio en la política del Banco de Japón, que empezó a subir tasas después de muchísimo tiempo. Y el real brasileño, beneficiado por la confianza inversora y en parte por la debilidad global del propio dólar. Ok. Entonces, este reacomodo de fuerzas monetarias tiene que sentirse en todo el mundo. ¿Cuáles son las principales consecuencias globales que señalan las fuentes? Son bastante amplias, la verdad. Empezando por el comercio internacional. Un dólar más débil hace que las exportaciones de Estados Unidos sean más baratas para el resto del mundo, lo cual podría ayudarles a exportar más. Podría, pero por otro lado, encarece las importaciones para Estados Unidos. Y ojo porque eso podría añadir presión inflacionaria en otros países si los productos estadounidenses suben de precio en moneda local. Claro. Y las materias primas. Siempre se habla de su relación con el dólar. Sí, totalmente. Las materias primas como el petróleo, el oro, muchos metales, generalmente se cotizan en dólares. Entonces, cuando el dólar se debilita, sus precios tienden a subir. Lo que beneficia a los países exportadores de esas materias primas. Exacto. Muchos de ellos son economías emergentes. Para ellos puede ser una buena noticia. Y me imagino que también impacta a los países que tienen deuda en dólares, que son muchos. Definitivamente. Para un país o una empresa que debe en dólares, si el dólar baja, el coste de pagar esa deuda en su moneda local disminuye. Es un alivio financiero. Un respiro, sí. Pero tiene la otra cara. Los bonos del Tesoro de EUSE, la deuda estadounidense, pueden perder algo de atractivo para inversores extranjeros si esperan que el dólar siga bajando. Perderían por el tipo de cambio al convertir de vuelta a su moneda. Entiendo. Y todo esto conecta con una tendencia más amplia que mencionaste antes, ¿no? La desdolarización. Sí, la desdolarización, aunque es un término que hay que usar con cuidado. Lo que vemos es una lenta pero visible diversificación de las reservas internacionales. Países y grupos como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están buscando activamente alternativas. Compran más oro, intentan usar otras monedas en su comercio. Pero el dólar sigue siendo el rey, ¿o no? Sigue siendo dominante, sí. Las fuentes indican que todavía representa cerca del 60% de las reservas globales. Su mercado es el más líquido, el más profundo, y sigue viéndose como el activo más seguro en momentos de crisis. Pero esa tendencia a diversificar está ahí. Y plantea preguntas sobre el futuro, sobre una posible fragmentación del sistema monetario internacional, quizá más ligado a bloques geopolíticos. Es algo a observar de cerca. Bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos una recapitulación rápida para ordenar las ideas. Hemos visto que una combinación de factores, la política esperada de la Fed, el pulso entre inflación y crecimiento en EUS, temas de confianza ligados a la geopolítica y la propia situación fiscal estadounidense están presionando al dólar a la baja. Exacto. Y mientras eso ocurre, Mientras tanto, otras monedas como el euro, el dólar canadiense y de forma muy destacada últimamente el peso mexicano, están ganando terreno, apoyadas por sus propios fundamentos, políticas monetarias, precios de materias primas, tendencias como el nearshoring. en esencia, es un panorama muy dinámico, con efectos en cadena. Afecta los flujos comerciales, los precios de las commodities, la carga de la deuda para muchos países, y alimenta este debate sobre el futuro del sistema monetario. Aunque, como decíamos, el dólar mantiene su rol central por ahora, podríamos estar presenciando un reequilibrio gradual, quizás hacia mercados emergentes. Y para cerrar,
una pregunta que queda flotando, y que las fuentes todavía no responden del todo. ¿Cómo encajarán las monedas digitales en todo esto? Las CBDCs, las criptomonedas. ¿Podrían ellas acelerar esta diversificación y el alejamiento relativo del dólar? ¿O van a crear un tipo de, no sé, de competencia financiera totalmente diferente? Es algo para seguir muy, muy de cerca en los próximos años. Sin duda es una de las grandes incógnitas. Esperamos que esta exploración de los datos y análisis disponibles hoy haya aportado algo de claridad sobre este tema tan complejo y tan relevante. Esperamos que sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos en la próxima entrega de Análisis.